Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Anuncio polémico sobre el gas. La nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, anunció hoy la posibilidad de que se importe gas de Venezuela, de ser necesario. La idea desató de inmediato fuerte rechazo entre las compañías petroleras y del sector del gas natural. Hablaremos con Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo. Plataformas amenazadas por los hackers. Tenga mucho cuidado porque ahora hay ciberfraudes contra las cuentas de los usuarios de Mercado Libre y de plataformas de criptomonedas. En minutos, Alexander Ramírez, experto de la compañía ESET Frontec, nos cuenta qué ocurre y cómo prevenirlo. Esperando el banderazo de partida, el ministro de Comercio Germán Umaña aseguró hoy que están listos para iniciar el transporte de mercancías entre Colombia y Venezuela tras la anunciada reapertura de la frontera. Les contamos a cuánto podría llegar el comercio binacional tras esta medida. Y comenzamos esta emisión hablando de la nueva ministra de Minas y Energía, Irene Vélez Torres, y de su anuncio hecho hoy en una entrevista con el equipo de Noticias Caracol y de Blue Radio en Cartagena en torno a la situación del gas natural. Ratificó que no habrá fracking, como tampoco nuevos contratos para la extracción de gas en el país distintos de los que ya hay. Pero sorprendió al revelar que si las actuales reservas de gas natural se llegaran a acabar, importarían gas desde Venezuela. Veamos lo que dijo. Aunque no es el escenario deseable ser dependiente de ningún recurso respecto a otros países, ¿no es cierto? Porque la soberanía energética es también un principio que nos alienta. Sí, después de que nos hemos encontrado aquí que en los datos del ministerio tenemos reservas de gas a 7 u 8 años, sí, habiendo superado esas reservas de gas que nos explican que es a 7 u 8 años, aún necesitáramos llenar nuestra matriz energética, se podría hacer con esa conexión que pudiéramos tener de transporte de gas con Venezuela. Pero creo que para ese escenario tenemos todavía un tiempo, porque como ven, 7 a 8 años pues nos da un espacio para hacer una planificación estratégica de la transición energética. En eso estamos. El anuncio de la ministra sorprendió en Cartagena, donde precisamente estaban los voceros más importantes de la industria de los hidrocarburos, quienes de inmediato rechazaron esta posibilidad. Uno de estos voceros es el doctor Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, que agrupa a las empresas petroleras más importantes instaladas en Colombia. Doctor Lloreda, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, Henry. Es un gusto estar con ustedes. ¿Les sorprendió a ustedes, me imagino, este anuncio de la ministra? ¿Los tomó por sorpresa o ya esperaban algo así? Yo creo que en general hay una sorpresa generalizada, además porque se aprecia un poco de contradicción entre lo que ha señalado el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, y lo que indica la ministra. Recordemos, Henry, que el ministro Campo, desde hace varias semanas, incluso meses, indicó que Colombia debía, ante todo, buscar y salvaguardar la autosuficiencia energética, y eso pasa por petróleo y gas. También señaló que era urgente explorar gas y buscar y encontrar gas, pues porque las reservas probadas de este hidrocarburo son limitadas. Y dijo incluso que Colombia debía sentarse a mirar si se requerirían nuevos contratos de exploración, no solo de gas, sino de petróleo. Y lo que vemos que indica la ministra es, lo primero, que no habría nuevos contratos de exploración cuando el ministro Campo esa puerta la dejaba abierta. La segunda, que no habría nuevos contratos de exploración ni siquiera en gas, lo cual significaría que sí vamos a perder la autosuficiencia, lo que lleva a pensar que de pronto para la ministra pues la autosuficiencia energética del país, la seguridad energética no es importante. Ojalá no sea así, porque sería muy preocupante que Colombia dependiese en materia de hidrocarburos y de gas
de Venezuela, pues es un escenario muy incierto, es depender del capricho de Nicolás Maduro. Y recordemos, Henry, que ya, si no estoy mal, fue año 2017, cuando había un compromiso de parte del gobierno venezolano de enviarle gas a Colombia y no lo hicieron, y eso nos lleva casi a un racionamiento. Entonces, teniendo un país petróleo y gas, uno de ellos descubierto, otros por desarrollar, pero que no tiene sentido poner en riesgo ni la autosuficiencia energética del país en estos dos hidrocarburos, ni tampoco pues entonces considerar que la opción es entregarle la seguridad energética del país a Venezuela. Pues es que resulta cuando menos paradójico, doctor Lloreda, que no quieran promover la extracción de más reservas que seguramente hay en el subsuelo colombiano, pero sí importar ese mismo gas de otro país. Me imagino que eso resulta mucho más costoso. No solo más costoso, sino que además, pues, ¿cuál es o sea, cuál es el propósito? Desde el punto de vista ambiental, de cómo está utilizando el gas acá. En Colombia tenemos más de 11 millones de hogares utilizando gas. Buena parte de la generación eléctrica es con gas. Entonces, que vamos a entregar la seguridad energética en materia de gas del país a Venezuela, teniendo otros petróleo y gas, eso no tiene ningún sentido. Entonces, pues, ojalá en el marco en el marco del gobierno, pues este tema se revise y aspiramos a hablarlo, pues, nuevamente no solo con el ministro de Hacienda, sino con la nueva ministra de Minas y Energía. Estábamos viendo hace unos segundos en las imágenes, doctor Lloreda, un mapa que muestra los sitios donde Ecopetrol ha ubicado nuevas y al parecer muy grandes reservas de gas en el Mar Caribe, en aguas profundas, lo que quiere decir que Colombia todavía tiene mucho por extraer y que se debería aprovechar, sobre todo en esta coyuntura de altos precios de los hidrocarburos. Sin duda alguna, Henry, Colombia tiene petróleo, tiene gas descubierto, mas no desarrollado. Y al ser descubierto y no desarrollado, pues bueno, también tenemos unas reservas precarias de las mismas. Pero si Colombia se pone en la tarea de desarrollar el gas que tiene, el petróleo que tiene, entonces pues está en condiciones de tener una autosuficiencia por muchísimos años. Ahora, fíjese esa buena noticia de esos descubrimientos costa afuera. Uno de ellos es en aguas profundas, otras es en aguas ultraprofundas. Son proyectos muy importantes, pero seamos francos, a la fecha pues no es claro de que esos proyectos vayan a ser viables económicamente. Entonces, pues por eso debemos continuar explorando. Hemos encontrado gas en tierra firme en la costa Caribe, Colombia cuenta con gas, pero pues la decisión tiene que ser que desarrollemos ese gas. Además, porque el gas es un combustible que está llamado a no solo a facilitar, sino a darle respaldo y también a ser parte de una transición energética, pero esa transición energética hay que hacerla pues de una manera responsable. Además, creo que hay otra paradoja, doctor Lloreda, a mi juicio, y es que el gobierno nacional está buscando afanosamente recursos nuevos, frescos, para poder promover, digamos, todos los programas sociales con los que se comprometió en campaña, pero esos recursos en su gran mayoría están proviniendo del sector petrolero que ahora quieren restringir. Ahí podría haber muchos recursos por la vía, digo, de la extracción petrolera y de gas y demás para esos programas sociales, justamente, ¿o no? Sin duda alguna, Henry. Además, pues porque la industria del petróleo y gas es de las más importantes contribuyentes en materia fiscal, también de dividendos de Ecopetrol. Fíjese que solo en el primer semestre de este año Ecopetrol dio utilidades por 17 billones de pesos, que era lo esperado de todo el año. Es decir, Ecopetrol le acaba de regalar al país una reforma tributaria de 17 billones de pesos con la que no contaba. Entonces, pues esta industria pues, tiene una capacidad de aportar recursos no solo a la nación, también vía regalías a las regiones. Recordemos que una tercera parte de los presupuestos de inversión de los municipios y departamentos son de regalías. Entonces la pregunta es, si nosotros vamos a acabar con esta industria, entonces, ¿cómo vamos a sustituir esos ingresos fiscales, que son más o menos el 20% a nivel nacional? ¿Cómo vamos a sustituir en 4 o 5 años las regalías de los departamentos y los municipios? Nos vamos a quedar cruzados de brazos viendo cómo el petróleo y el gas para efectos del bolsillo de los colombianos entonces es más costoso.
Eso no tiene ningún sentido y no lo tiene además, Henry, porque pues la verdad es que Colombia ha avanzado muchísimo en la diversificación energética. La matriz eléctrica de Colombia es prácticamente limpia bajo los estándares europeos. Va a tomar más tiempo hacer una transición del parque automotor porque pues, no vamos a reemplazar en 4 o 12 años 17 millones de vehículos, de los cuales 10 millones son motos, y cuando al país cada año le ingresan 1 millón de motos más. Entonces, quien diga que eso en 4 o 10 años vamos a chatarrizar esas motos, vamos a reemplazarlas, pues la verdad es que eso no es realista. Entonces, una es la transición energética, pero otra es, como decía, la macroeconómica, fiscal y de regalías, y la otra es la productiva. Pues claro que no debe depender tanto del petróleo y la minería a nivel de la sector, salvo que la solución sea entonces marchitar estas industrias para echarnos un cuento de que entonces no son tan importantes en las exportaciones. Lo que se necesita es crecer la torta, que impulsemos nuevos productos, que exportemos más de otros productos, pero sin renunciar a una industria que durante unos 20 o 30 años va a continuar siendo muy importante para el país. Pues muy entendibles todas esas preocupaciones de la industria petrolera. Le agradecemos mucho al doctor Francisco Lloreda por estar en Signo Pesos y explicarnos todas estas inquietudes que tienen tan alarmados a los voceros de la industria petrolera y del gas natural en Colombia. Doctor Lloreda, muchas gracias. Henry, muchas gracias. Y debería tener eso alarmado a todos los colombianos, porque finalmente el bolsillo de los colombianos es el que termina pagando los platos rotos de perder la autosuficiencia energética en petróleo y gas. Y finalmente, pues, son todos los colombianos los que terminaremos pagando muchísimos más impuestos si las rentas de la industria del petróleo y gas no continúan siendo tan importantes para el país. Gracias, doctor Lloreda. Pues precisamente, hablando del bolsillo de los colombianos, este anuncio de una eventual importación de gas natural no es algo que impactará solamente a las empresas petroleras. La peor parte podrían llevarla los usuarios, las familias colombianas, especialmente las más pobres, ya que consumir gas importado en vez de gas que tenemos en el subsuelo colombiano dispararía las tarifas. De eso habló precisamente Luz Estela Murgas, presidenta de Naturgas. La importación de gas natural en Colombia implicaría que la tarifa del servicio público de gas natural que pagan estratos 1 y 2 se incremente y se multiplique por 5 veces. Un promedio de la tarifa mensual está alrededor de 30.000 pesos en esos estratos. Eso implicaría pasar de pagar 30.000 mensual a 150.000 pesos mensuales. El gas natural en Colombia y el gas natural que nosotros consumimos se produce 100% en Colombia. Nosotros hoy no nos hemos afectado ni siquiera por el impacto de los precios que tiene la Unión Europea con ocasión de la guerra de Rusia y Ucrania, y debemos mantener esa autosuficiencia para estar alejado de esas fluctuaciones de precios incluidas por temas de geopolítica exterior. Entonces, ahí es importante que el mensaje desarrollemos, invito al gobierno de una manera muy respetuosa, a la ministra, a que construyamos juntos una gran propuesta para aprovechar el gas natural, para reducir pobreza, cerrar esas brechas de desigualdad. El gas natural es el energético más consistente para acelerar la transición energética porque es limpio y también para cerrar las brechas sociales a las que le apuesta el nuevo gobierno. Muy preocupante entonces este tema de las importaciones de gas y los efectos que podría tener. Hacemos así una breve pausa, pero cuando regresemos espere cómo cuidar sus plataformas financieras o de comercio electrónico para que no sea víctima de los ciberdelincuentes. Continuamos en Signo Pesos. Los ciberdelincuentes cubren cada día un mayor espectro de las aplicaciones, plataformas y demás herramientas digitales que la gente usa en Internet. Ahora, por ejemplo, está aumentando el fraude contra plataformas de comercio electrónico y de inversiones, inclusive en criptomonedas. Doctor Alexander Ramírez Duque, gerente de SET Colombia Frontec. Buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Henry, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por tu invitación. Doctor, empecemos hablando del tema de las plataformas de comercio electrónico que hoy día además millones de personas usan desde sobre todo la pandemia. ¿Qué está pasando con las plataformas de comercio electrónico? Bueno, Henry, básicamente lo que está ocurriendo es que con todo este mundo y la digitalización de los mercados y el uso de los teléfonos móviles, las personas hoy en día están comprando en diferentes e-commerce a través de los cuales adquieren productos, bienes o servicios.
Unas plataformas que están siendo muy atacadas hoy en día son las plataformas como Mercado Libre o Mercado Pago. Y básicamente lo que está ocurriendo, Henry, es que las personas tienen generalmente asociadas estas cuentas o vinculadas en sus smartphones. Y en el momento que pierden su teléfono, desafortunadamente o lamentablemente los ciberdelincuentes aprovechan esta vulnerabilidad para robar sus credenciales, su usuario, su clave y acceder a este tipo de cuentas del usuario. Entonces, en este momento es una de las modalidades de robo que estamos viendo de los ciberdelincuentes. Y cuando logran acceder a las cuentas de uno en Mercado Libre, por ejemplo, o en cualquier otra plataforma de comercio electrónico, el problema es que por lo que uno tiene ahí registrado su tarjeta de crédito y todo esto, ¿podrían ellos hacer compras, digamos, con la tarjeta de crédito que uno tiene vinculada? Claro, precisamente una de los objetivos del ciberdelincuente es capturar esta información confidencial. Incluso hemos visto casos en Latinoamérica donde con la información que han recolectado de estas cuentas, abren cuentas o sacan créditos a nombre de las personas que han sido víctimas de este tipo o esta modalidad de fraude. Y se están presentando muchos casos. En Colombia, por ejemplo, hay ya denuncias, doctor, sobre este tipo de ciberfraudes. Sí, Henry. De hecho, con la Policía Nacional y con el Centro de Cibernética de la Policía Nacional hemos detectado este tipo de fraudes donde lamentablemente los usuarios están siendo víctimas y una de las razones también principales es que los usuarios no están almacenando correctamente su información o no tienen claves robustas o cosas que puedan garantizar que en caso de perder su teléfono, poder bloquear rápidamente este tipo de cuentas o desvincularla de sus otros dispositivos móviles. Yo me imagino, doctor Ramírez, que debe haber algunos hábitos, malos hábitos, por cierto, de los usuarios de todas estas plataformas que facilitan todavía más la labor de los ciberdelincuentes. Por ejemplo, sé que hay gente que usa la misma clave en diferentes plataformas o ponen claves muy fáciles de, digamos, de adivinar por los ciberdelincuentes. ¿Qué cosas como estas pasan y que facilitan esos ciberfraudes? Sí, básicamente el inconveniente en este caso, Henry, es que los usuarios de estas plataformas necesariamente deberían, como tú lo dices, tener claves robustas o generar controles adicionales para ingresar a las cuentas, como por ejemplo doble factor de autenticación. Y es, no sé, reconocimiento facial. Algunas de estas plataformas ya tienen el reconocimiento facial o ingresar a través de huella o un PIN que les envían por mensaje de texto para validar realmente la identidad del usuario. Entonces, es importante poder hacer este tipo de cosas o que los usuarios tengan este tipo de prácticas para prevenir el robo de esta información. Ahora, si el usuario ya fue víctima y desafortunadamente perdió su teléfono, lo más importante y lo que recomendamos desde SED en Colombia es que rápidamente se comuniquen con este tipo de plataformas a través de la página web o a través de contactos de teléfonos que tienen estas plataformas para que bloqueen inmediatamente la cuenta y poder cerrar las sesiones que tengan abiertas, no sé, en el computador de su oficina, en el computador de su casa, y de esta manera cambiar las claves, como lo decíamos, con una clave robusta. Y sin lugar a dudas, Henry, otra recomendación importante es hacer la denuncia ante las autoridades correspondientes. En el caso de Colombia, Colcer, que es el grupo de respuesta a emergencias cibernéticas en Colombia, hay una línea de atención que tiene dispuesta para los usuarios para que puedan hacer este tipo de denuncia. Hay muchas plataformas de estas, doctor, que se pueden, digamos, utilizar desde el celular o desde un computador en la casa, en la oficina, que quizás pueda resultar más seguro. Efectivamente puede ser mejor, ante esta situación de los robos de celulares, usar esas plataformas, hacer esas compras desde un computador en la casa, por ejemplo, que desde un celular que se lo roban a uno en la calle muy fácil. Sí, seguramente podría ser una de las formas en las que podríamos, pero indiscutiblemente hoy en día, Henry, tú sabes que los usuarios tenemos toda la información hoy en nuestros dispositivos móviles, cuentas bancarias, acceso a correo electrónico, manejamos muchas veces la oficina desde el teléfono celular. Entonces es casi imposible que los usuarios no utilicen estas aplicaciones desde su dispositivo móvil. Importante, por ejemplo, también tener un respaldo de seguridad o que tú puedas bloquear remotamente tu equipo en caso de que te lo roben.
Entonces, existen diferentes tipos de software o con las diferentes plataformas de tecnología como Android, como iOS, te permite remotamente poder bloquear o borrar la información remotamente del equipo para que tú no seas víctima. También se puede implementar sistemas de antivirus o sistemas de protección en los dispositivos móviles que te van a poder permitir gestionar también este tipo de cosas desde afuera. Hay otro tema muy preocupante en los estudios que ustedes han adelantado en ese doctor, que es el ciberfraude en las plataformas donde la gente invierte en criptomonedas. Y ese es un tema muy preocupante, especialmente en Colombia, porque se ha dicho que en Colombia hay una especial atracción por este tipo de inversiones. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo es la modalidad en que defraudan a la gente que está, digamos, invirtiendo su dinero en criptomonedas o en una plataforma de esas de criptomonedas? Claro, ahí lo que sucede, Henry, es que las personas están buscando diferentes alternativas de inversión y claramente las criptomonedas en los últimos años han cobrado una relevancia importante, no solamente porque es una moneda que tiene una alta volatilidad y puede generar grandes ingresos, sino también por la facilidad que se hace todo a través de tecnología. Pero claramente como aumenta el uso de estas criptomonedas y hay monedas que están funcionando muy bien, criptomonedas, también los ciberdelincuentes encuentran una oportunidad y aprovechan los usuarios incautos para poder robar este tipo de monedas en todo este tema y todo lo que tiene que ver con el uso a través de las plataformas digitales de monedas electrónicas. Ahora, hay diferentes formas en las que nosotros estamos encontrando que los usuarios están siendo víctimas a través de proyectos que lanzan las personas en la red y la gente invierte en estos proyectos y lo que hacen finalmente los ciberdelincuentes es que atraen muchísima gente, hacen que crezcan rápidamente estas cuentas virtuales donde están estas criptomonedas y luego desaparece el dinero y el usuario se queda absolutamente sin nada. O sea, a ver si lo entiendo, yo no soy muy experto en criptomonedas, pero entiendo que hay más de 10.000 criptomonedas diferentes que se negocian en las diferentes plataformas. Unas son reconocidas, como por ejemplo Bitcoin o Ethereum, que llevan muchos años, pero lo que usted me dice es, aparecen nuevas criptomonedas casi que a diario y no todas son confiables. Exactamente, Henry, eso es lo que sucede. Los ciberdelincuentes están creando criptomonedas que son fraudulentas, donde atraen inversores, donde crean proyectos que prometen una rentabilidad altísima, la gente invierte en estos proyectos y al final lo que hacen es que, un poco haciendo una analogía, Henry, con algo que sucede frecuentemente y es, si has escuchado este tema de las pirámides, es un poco la misma modalidad, pero obviamente en el mundo digital donde prometen altísimas rentabilidades o proyectos y en ese momento la gente invierte su dinero y es víctima del robo de este dinero. O sea que en este caso de las criptomonedas, que aun cuando por naturaleza tienen mucha volatilidad, también se podría aplicar ese dicho de que de eso tan bueno no dan tanto. Hay unas que de un día para otro suben, digamos, 800%, 700% o hasta más. Ahí ya uno debería sospechar de esas criptomonedas, esperar un tiempito a ver si realmente se mantienen por lo menos en el tiempo. Claro, ese es un punto. Mira, por ejemplo, hemos visto que cuando estos proyectos garantizan o dicen garantizar un retorno de la inversión de 5 veces o 10 veces lo invertido, en ese momento es importante que el usuario tenga especial cuidado y diga, venga, aquí hay algo que no está funcionando muy bien y tenga precaución al momento de invertir. Hay una forma también importante que recomendamos nosotros desde SED en Colombia y es, hay una forma de garantizar que de esos generadores de criptomonedas sean reales o sean reconocidos, estén avalados, que se denomina KYC, K de kilo, Y de yuca, C de Colombia, y es Know Your Consumer. Y básicamente, para hacerte una analogía, Henry, es como cuando en Twitter podemos garantizar o ver que un usuario es real y podemos garantizar la identidad de ese usuario. Un poco también ocurre con este tema de las criptomonedas. Entonces es importante poder investigar antes de invertir si los proyectos que han desarrollado esas personas que han lanzado esas criptomonedas han sido exitosos y son estables en el tiempo. Eso sería muy importante tenerlo en cuenta antes de invertir el dinero.
Una pregunta muy rápida, doctor. ¿Quiere decir que no siempre la inseguridad está en las plataformas a través de las cuales uno hace la compra o la venta de criptomonedas, sino en las mismas criptomonedas que se venden ahí? Pero entonces hay que tener cuidado con ambas cosas para que ni la plataforma sea, digamos, sospechosa o fraudulenta y tampoco las criptomonedas. Sí, realmente hay que mirar más el emisor de la criptomoneda y mirar el mercado donde se va a generar la criptomoneda, porque ahí es donde realmente pueden hacer un posible fraude. Doctor Ramírez, muchísimas gracias. Muy claras y muy oportunas las advertencias que ustedes hacen. Muchas gracias. Henry, muchas gracias por tu invitación. Siempre muy oportunas las recomendaciones, las advertencias para no ser víctimas de los ciberdelincuentes. Hacemos otra breve pausa y ya les contaremos en qué nivel de precio podría terminar el dólar este año y el próximo. Ya nos vemos. Gracias por acompañarnos en Signo Pesos. Vamos con esta que es la cifra económica del día. 4.500 millones de dólares y corresponde al nivel de las exportaciones hacia Venezuela que se podrían alcanzar en un término de 4 años gracias a la reapertura de la frontera en la que están trabajando los gobiernos de Gustavo Petro y de Nicolás Maduro. A esa cifra se llegaría de manera gradual y beneficiaría a docenas de productos diferentes. Y es que de este tema habló hoy en Cartagena el ministro de Comercio Germán Umaña. Sol Suárez lo entrevistó y estos son algunos de los apartes más importantes de lo que dijo. Ya estamos listos para pasar mañana a más tardar o el día que lo consideren nuestras autoridades el transporte por carretera de las mercancías en la frontera norte de Santander-Táchira. Demoraron unos días porque han hecho inteligentemente o hemos hecho inteligentemente, pero sobre todo el presidente Gustavo Petro y el presidente Maduro, una estrategia para fortalecer la seguridad jurídica, la institucionalidad y hacer permanentes las relaciones. Bueno, ¿por qué es tan importante las relaciones comerciales con nuestro país vecino? Pues recuerde usted que las principales exportaciones de valor agregado y de incorporación de empleo fueron siempre con Venezuela. No eran exportaciones de commodities, eran exportaciones de ellos, de petroquímica, de siderurgia, de productos químicos, de aluminio, de automotor. Nosotros exportaciones de productos de valor agregado, de bienes intermedios, de productos finales. Lo que no exportamos a terceros países. Toda esa formulación y desarrollo de un esquema diversificado de exportaciones y de producción entre dos países que nunca han debido estar separados son fundamentales porque es lo que no exportamos a terceros países y donde nos estamos potenciando para en el futuro, como lo hacíamos en el pasado, para exportar conjuntamente a terceros países. Ministro, ¿podríamos hablar de números de esto que usted me está comentando? Es decir, ¿cuánto representa esas exportaciones para Colombia? Es decir, mínimo vamos para 650, 700 millones de dólares, que ya es una recuperación pequeña, pero importante. Pero si se abre la frontera norte de Santander, Táchira, vamos a estar en 1.200 millones. Si se recuperan los sectores petroquímicos, siderúrgico, aluminio, inclusive automotor, de lo que hemos hablado, al final del año entrante podríamos estar sin ningún problema por los cálculos de la Cámara Colombo-Venezolana, tengo que reconocerlo, en 2.000 millones de dólares. Y al final del periodo del presidente Petro, dentro de 4 años, menos 3 días, vamos a estar más o menos entre 4.000 y 4.500 millones de dólares según los cálculos económicos que ha hecho esa institución. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo martes es de 4.185 pesos con 49 centavos, bajó 45 pesos con 96 centavos. El petróleo Brent de referencia para Colombia bajó 1,46%, se ubicó en $98 con 15 centavos por barril. El precio interno del café colombiano bajó y quedó en promedio a 2.245.000 pesos la carga. El índice MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48%. La acción que más se valorizó fue la de Bancolombia con una ganancia de 4,75% y la que más bajó, la de Construcciones El Cóndor con un retroceso de 4,57%.
Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. La encuesta mensual que realiza el Banco de la República entre los expertos del mercado arroja estos pronósticos sobre el precio del dólar. Para diciembre de 2022, la mayoría espera que cierre en un mínimo de 4.069 pesos y un máximo de 4.369. Y para diciembre de 2023, la mayoría esperan que cierre en un rango entre 3.891 y 4.191 pesos. Y así terminamos por hoy. Los esperamos el próximo martes con una nueva emisión y toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches y feliz puente festivo.